Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:04 en la mañana. La señora Belkis ha venido hoy de verde. ¿Oliva o esperanza? ¿Cómo se me hace Esperaba verde? que venga de rojo. No. Tampoco. Claro, pero verde con rojo es navideño, ¿no? Muy bien. Verde muy con bien. blanco. Muy bien. Continuemos en la tónica de analizar la crisis institucional. Les decía que la semana empieza como terminó la anterior, sin certezas sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos enlazamos con Juan Javier Dávalos. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y digamos, a esta hora, Juan Javier Dávalos es consejero de minoría, conjuntamente con Sofía Almeida y con David Rosero. ¿Cómo le va, Juan Javier? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar aquí y poder compartir contigo y tu audiencia. Gracias a Juan Javier Dávalos. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con nuestro invitado. A ver, yo conversé aquí en este espacio el viernes con Hernán Ulloa. Él asegura que él ahora ya es el presidente del Consejo, que ya no hay nada que hacer sobre ese tema. E incluso en el curso de la jornada del viernes, el doctor Ulloa aseguró que había recibido el respaldo de los funcionarios de carrera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le pregunto a usted, Juan Javier, a esta hora, ¿ustedes están dispuestos a reconocer que Hernán Ulloa es el presidente del Consejo o van a continuar en la misma línea de apoyar a Sofía Almeida como ocurrió la semana anterior? Nosotros, Fabricio, y yo especialmente soy el más interesado en recuperar la institucionalidad en este país, recuperar el trabajo que ha perdido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por todas estas irregularidades cometidas. Pero yo no creo que recuperar ese trabajo o esa institucionalidad parta del hecho de reconocer ilegalidades. Aquí el mejor esfuerzo que nosotros podemos hacer es partir del hecho de que se ha intentado un golpe de Estado institucional. Ese intento no le salió bien porque al final se vieron desmascarados y se evidenció el intento burdo y autoritario de tomarse a la fuerza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al día de hoy hay una medida cautelar que beneficia y reconoce la presidencia de Sofía Almeida en el Consejo de Participación. Es una orden judicial y al mismo tiempo hay una orden judicial del mismo nivel que reconoce la presidencia de Hernán Ulloa, pero esa orden ha sido apelada. En firme, lo que tenemos es una orden judicial que reconoce la presidencia de Sofía Almeida al mando de la institución. En el Consejo de Participación Ciudadana está en las oficinas de la presidencia Sofía Almeida. El consejero Ulloa está despachando, creo, desde un hotel. El gobierno nacional lo que intenta aquí es legitimar un golpe de Estado institucional, legitimar a una autoridad que no le corresponde estar al frente. Y si nosotros, como lo he dicho, queremos recuperar el trabajo del Consejo de Participación y la institucionalidad, lo que tenemos que hacer es partir del hecho de que tenemos una presidenta electa por 2 años en junio del 2021 y esa presidenta es Sofía Almeida. Consejero, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Quisiera detenerme brevemente en el tema jurídico a propósito de estas acciones que se interpusieron. En efecto, hubo una acción de protección interpuesta por Hernán Ulloa. Este recurso legal fue aceptado y ahí fue mediante ello fue que se ratificó la validez de esa sesión donde fueron posesionados ya como estas nuevas autoridades del organismo. Usted dice hay una apelación. Un poco ampliar en qué estado se encuentra esa parte del proceso. Sí, lastimosamente la justicia juega en este momento a favor de los intereses del gobierno nacional. No nos olvidemos aquí que el Consejo de la Judicatura ha sido tomado por Murillo. Murillo es una persona que está siempre jugando bajo los intereses del gobierno nacional y esos fallos tienen que ver justamente con esos fallos que se dictan a favor de Murillo justamente están en relación a estas presiones que existen desde el Consejo de la Judicatura en el sistema judicial.
porque la ley es clara. El artículo 40, ya lo han dicho varios analistas y varios constitucionalistas. La ley es clara en su artículo 40. La ley del Consejo de Participación establece que la presidencia y vicepresidencia de este organismo estará en funciones por un periodo de 2 años. Y además esto es normal. Imaginémonos en un supuesto no consentido que Hernán Ulloa al día de hoy es presidente del Consejo de Participación. Yo podría conseguir unos nuevos 4 votos y remover de funciones al mismo Hernán Ulloa. ¿Qué estabilidad se puede conseguir en un cuerpo colegiado si cada conformación de nueva mayoría uno puede remover la presidencia y vicepresidencia? Todo se convierte en un caos y esa presidencia no tiene ningún valor. Lo mismo pasa si es que eso sucediera en otros cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional o etcétera, ¿verdad? No podemos caer en el juego de este golpe de Estado, porque si lo reconocemos, partiríamos del hecho de que cada vez que se conforma una nueva mayoría, uno podría remover al presidente del Consejo de Participación. Consejero Dávalos, ¿por qué usted insiste en señalar que fue una ilegalidad? ¿Por qué es ilegal la remoción de Sofía Almeida? El Pleno no tiene atribución para remover de su cargo a las autoridades del Consejo, no en su condición de consejeros, porque esa es la atribución de la Asamblea Nacional mediante la vía de un juicio político, pero no tiene el Pleno del Consejo la atribución legal de remover a su presidenta y a su vicepresidente en funciones. No lo tiene, Fabricio, y en este caso se cometieron varias ilegalidades. Las más importantes es, primero, haber sesionado sin la convocatoria de la presidenta del Consejo de Participación. El Procurador General del Estado el año anterior, a inicios del año anterior, ya se pronunció respecto a la posibilidad de que 4 consejeros se puedan sesionar de manera de autoconvocatoria. Eso dejó con mucha claridad que esa autoconvocatoria solo se puede hacer si es que la presidenta acepta esa solicitud y es ella la que convoca y preside la sesión. Entonces, primera ilegalidad, haberse reunido entre 4 consejeros sin la presencia de la presidencia y sin la convocatoria de la presidencia. Eso el procurador dice que no es posible. Segunda ilegalidad, el artículo 40 de la ley del Consejo de Participación dice que los consejeros, presidente y vicepresidente que serán electos estarán en funciones por un periodo de 2 años. Ellos fueron elegidos en junio del 2021, por lo tanto están en funciones apenas 8 o 9 meses. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que se vivió el 9 de febrero es un intento de golpe de Estado institucional auspiciado por el gobierno nacional de manera autoritaria. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al gobierno nacional es tener el control del Consejo para designar autoridades que estaban a punto de ser nombradas en función de que se abrían ya las etapas de postulación y teníamos que avanzar rápidamente los siguientes 2 o 3 meses en la designación de Contralor, Defensor Público y renovación parcial del CNE. Consejero Dávalos, entiendo que la ley del Consejo de Participación Ciudadana no establece la posibilidad de una remoción en la mitad del periodo que les corresponde a las autoridades de este organismo. Pero, por ejemplo, los consejeros que se autoconvocaron, usted señala que desde el origen hay una ilegalidad porque no podían autoconvocarse, pero invocan el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, que dice, en la parte del artículo 55, competencias de los órganos colegiados, para la atribución de competencias de los órganos colegiados se tomarán en cuenta al menos, numeral 5, nombramiento y remoción de quien debe ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección. Ellos utilizaron esta causal y la invocaron porque además, ayer el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, me recordó este dato que yo no lo conocía. En su momento, Cristian Cruz, cuando fue presidente del Consejo, hizo una consulta en la Procuraduría General del Estado sobre este tema. Y entiendo que la Procuraduría avaló la posibilidad de utilizar este artículo 55, numeral 5 del COA para remover autoridades. No sé si es preciso lo que estoy diciendo, consejero. No, Fabricio, porque cuando existe una ley en particular que rige al Consejo de Participación y la ley establece con claridad que no existe la posibilidad de remoción en función de que la presidencia y vicepresidencia tiene que estar en funciones 2 años, no se puede aplicar un código orgánico administrativo
cuya norma específica en el artículo que tú acabas de citar está disponible y se rige para directorios de empresas públicas o directorios de espacios o cuerpos colegiados, donde sí es entendible que ese cuerpo colegiado o ese directorio pueda remover a su autoridad. Aquí tenemos una ley particular que nos rige como Consejo de Participación, y es esa la norma que se aplica y se debe aplicar. Y como lo decía ya, este intento de tomarse a la fuerza el Consejo de Participación, conjuntamente con el gobierno nacional y obviamente auspiciado también por esta Fundación Ciudadanía y Desarrollo, corresponde al interés de tomarse la Contraloría General del Estado y vulnerar con esto la separación de poderes, el Estado de Derecho y la posibilidad de recuperar la democracia en este país. Este es el intento y este es el objetivo que tiene esta nueva mayoría por llevar a cabo en los próximos meses. Si nosotros permitimos eso, si permitimos reconocer la presidencia de Hernán Ulloa, lo que estamos reconociendo básicamente es una dictadura, en función de que la separación de poderes y el Estado de Derecho en este país sería tan solo un eslogan. Consejero, yo quisiera preguntarle qué opinión le merece a usted o cuál es su criterio personal respecto de todos aquellos aspectos que han sido motivo de crítica en torno al accionar de la consejera Almeida mientras se desempeñaba como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y lo digo así antes de entrar en esta crisis en la que ahora nos vemos abocados. El hecho de según refieren igual varios medios de comunicación, convocar a sesiones con 24 horas, suspender sesiones ordinarias, según han alegado de forma arbitraria quienes cuestionan o han cuestionado el accionar de la consejera, no exponer información total de la documentación de los procesos de designación de autoridades en el portal web del Consejo. ¿Qué opinión le merece a usted este accionar? Claro, el tema es que ese es el guión que se venía armando desde hace algunas semanas para permitir y construir este golpe de Estado. Estos discursos, estas formas de llevar adelante las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana son formas personales y características de cada uno de los autoridades que llevan adelante los plenos en el Consejo de Participación, pero estas no son razones para atropellar la ley, estas no son razones para apropiarse del Consejo de Participación. Ha servido para darles discurso, pero ese discurso lastimosamente se les cae cuando se evidencia que la fuerza pública, y me refiero a la Policía Nacional, intenta tomarse conjuntamente con ellos las instalaciones. Yo creo que ese es el error más burdo que comete el gobierno nacional, porque evidencia y pone a la luz el descaro de un intento de apropiarse de una función del Estado independiente. El presidente de la República lo que debe hacer es respetar la democracia, respetar el Estado de Derecho, no puede asumir competencias que no las tiene, menos aún la de, a partir del Ministerio de Trabajo, intentar legalizar la presidencia de Hernán Ulloa y en función de eso recuperar la institucionalidad, porque lo vuelvo y lo repito, si es que permitimos que el Consejo de Participación sirva como despacho de Carondelet, mejor nos vamos todos a las casas y desde Carondelet que se elija contralor, superintendentes, defensor público, renovación parcial del CNE, y aquí nos quitamos las caretas todos y sabemos frente a qué tipo de dictadura estamos. Si es que queremos recuperar el Estado de Derecho, hay que respetar que el Consejo de Participación es otra función del Estado y tiene la responsabilidad, esa función, de nombrar presidente y vicepresidente cada 2 años. ¿Por qué Juan Javier insiste en hablar de la relación con el gobierno? ¿Qué certezas hay de que es el gobierno el que está detrás de toda esta movida, Juan Javier Dávalos? Mire, Fabricio, porque ya creo que es más que evidente que el señor Hernán Ulloa fue candidato a la Asamblea Nacional por Creo, es un aliado del gobierno nacional, existieron conversaciones previas y hubo toda una planificación
para la operación de Hernán Ulloa el día 9 de febrero conjuntamente con el gobierno nacional. Él ha dicho públicamente que él fue el que llamó a la Policía Nacional para ser escoltado. Él fue la persona que planificó y lideró el 9 de febrero esta toma del Consejo de Participación, y hay un sinnúmero de actuaciones del gobierno nacional que lo que intentan es legitimar esa ilegalidad, desde pronunciamientos de subsecretarios en el Ministerio de Trabajo, pasando por pronunciamientos de la señora Arregui en la función de Transparencia y Control Social, y obviamente estos intentos desde la justicia de manera burda de intentar, como lo he dicho, posicionar a Hernán Ulloa a la cabeza del Consejo de Participación. Esto es triste porque la Asamblea Nacional nos ha llamado ya y les ha llamado ya a ellos a que expliquen por qué de manera ilegal han tomado la decisión de remover de la presidencia a Sofía Almeida y de la vicepresidencia a David Rosero. Serán ellos los que tengan que explicar en la Asamblea Nacional por qué han, conjuntamente con el gobierno nacional, cometido una serie de ilegalidades que lo que han permitido es que en este momento exista una crisis de tamaña dimensión en el Consejo de Participación. Pero usted, por ejemplo, ubica a Hernán Ulloa, que públicamente él ha sido candidato, entiendo que fue candidato en 2017 por la alianza Creo Suma en su momento y se ha identificado con el gobierno del presidente Lasso, pero lo mismo le van a decir a usted, que es tal vez identificado con Revolución Ciudadana, y lo mismo le van a decir a Sofía Almeida, que es sobrina del actual asambleísta social cristiano Luis Almeida, y lo mismo le van a decir a David Rosero, que tuvo sus vínculos con el MPD, hoy llamado Unidad Popular. O sea, entiendo que cada uno de ustedes tiene sus vínculos políticos, Juan Javier. Mire, Fabricio, yo no he sido nunca candidato de la Revolución Ciudadana a ningún cargo de elección popular. Y además aquí hay una cosa que me parece que es importante que entendamos. Y es que si queremos nombrar autoridades de control que beneficien, como siempre, a los intereses del gobierno de turno, nunca vamos a poder combatir con la corrupción, porque lo que vamos a tener son autoridades complacientes a esos gobiernos de turno. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la apuesta del Consejo de Participación y cuál es la apuesta de estos tres consejeros que estamos tratando de impedir esta serie de ilegalidades y atropellos a la Constitución y la ley? Es que justamente utilizando la Constitución y la ley se pueda nombrar de manera transparente e independiente a estas autoridades de control. Si permitimos que Hernán Ulloa lidere y sea él el que nombre a estas autoridades, lo que vamos a tener durante los otros próximos 5 años es una continuidad del trujillato, de lo que ya vivimos en el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria en relación al gobierno de Lenín Moreno. Y la noticia anterior, una fiscalía que no investiga, una contraloría que no investiga, unas superintendencias como la de bancos que no controla. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica a todos los ecuatorianos, porque las autoridades de control están para investigar justamente los abusos de los gobiernos de turno. Si es que vamos a tener una serie de amigos del presidente Guillermo Lasso en las instituciones de control, mejor cerramos todas las instituciones de control y que simplemente se dedique a gobernar desde Carondelet y a emitir fallos judiciales y a nombrar desde allí a sus amigos a las diferentes instituciones que deberían regular y controlar el buen uso de los recursos públicos y controlar las diferentes áreas de la institucionalidad democrática del país. Consejero, ahora mismo y dadas las circunstancias y dado que la crisis está como está al interior del Consejo de Participación, ¿qué esperar? Y pregunto eso porque entiendo que están convocadas ya, por ejemplo, a la par a 2 sesiones, una por parte de la consejera Almeida, otra por parte del consejero Ulloa. Hay una mayoría de un lado, la otra convocatoria no tendrá quizá justamente... no será atendida en este caso. ¿Qué va a pasar? Lo que tiene que pasar es que se recupere la institucionalidad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica en este país.
uno de los planes de gobierno del presidente Guillermo Lasso es intentar conseguir inversión directa, inversión extranjera. Nadie va a invertir en este país si no se respeta la seguridad jurídica y si es que no respetamos el debido proceso. Al día de hoy, lo que corresponde es que estos consejeros golpistas asuman que no pueden remover a la presidenta y vicepresidente y empezar a recuperar la normalidad en función de reconocer que existe una institucionalidad democrática en este país y que las reglas del juego por esa institucionalidad están marcadas en el pleno del Consejo de Participación. A partir de allí, también lo que tendrán que hacer estos 4 consejeros es ir a la Asamblea Nacional y explicar el por qué, conjuntamente con la ministra de Gobierno, se tomaron las instalaciones del Consejo de Participación. Y creo que aquí el rol de fiscalización y el rol político que tienen la Asamblea Nacional es fundamental para recuperar el Estado de Derecho y la democracia. Si es que la Asamblea Nacional cumple su rol, obviamente nosotros tenemos que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional como consejeros y será ahí, en esa instancia, en donde seguramente se debatirá si es que nos abrimos hacia un camino de autoritarismo o recuperamos la institucionalidad en este país. El problema, Juan Javier, es que, a ver, la Asamblea en este momento va a ejercer su rol. De hecho, bien anota usted, han sido llamados los consejeros de esta mayoría que designó al doctor Ulloa para que expliquen cuál es el fundamento jurídico de lo que pasó la semana anterior, a la ministra de Gobierno y al comandante de la policía para que expliquen cómo así rodearon el edificio el pasado miércoles con un piquete muy fuerte de policías. Pero el problema es que hasta allí puede llegar la Asamblea, digamos. La otra alternativa es el juicio político, y como están las cosas, obviamente hay intenciones de al menos 3 bancadas de llevar adelante un juicio político: la bancada de UNES, el Partido Social Cristiano y un segmento de Pachacutic para empezar. Pero esto va a tardar, digamos. Según la normativa, si es que finalmente se concreta el pedido de juicio político y se lo oficializa, esto va a quedar a la cola. Y esto por lo menos va a tardar varios meses. Yo no sé si el Consejo vaya a mantener esta situación hasta que la Asamblea lleve adelante un juicio político, que le veo como la única alternativa, Juan Javier. No sé si hay otra. Sí, Fabricio, hay un camino legal que es el que se está siguiendo por parte de Hernán Ulloa. En ese camino legal tiene que transcurrir varias etapas. Estamos frente a una situación parecida a la que se vivió en el municipio de Quito al inicio de los intentos por derrocar de la alcaldía a Yunda. Sí, frente a eso sabemos que pueden venir varios meses de incertidumbre en donde se defina la presidencia o no de Sofía Almeida o de Hernán Ulloa al frente de la institución. Yo lo que hago es un llamado a las autoridades, a los consejeros del Consejo de Participación, a recapacitar sobre la decisión tomada el 9 de febrero a los consejeros de mayoría. Si es que queremos respetar la institucionalidad, respetar la democracia, el Estado de Derecho y cumplir con nuestras funciones de manera legal, debemos reconocer que esa decisión del 9 de febrero no es una decisión legal y convocarles a reflexionar, a sentarnos en una mesa de diálogo, resolver los problemas que hayan que resolver y avanzar con el cumplimiento de nuestras competencias y atribuciones constitucionales. Permítame, perdón, Juan Javier, permítame insistirle, pero lo que usted dice es lo ideal. El tema es que lo real, yo no le encuentro una salida inmediata. No sé si usted encuentra un camino, pero real, para que en el corto plazo se pueda solucionar esta crisis y se pueda lograr una alternativa, porque como le digo, si esperamos a que la Asamblea se pronuncie por la vía del juicio político, esta crisis va a durar meses y el Consejo no va a justificar su permanencia, su existencia. ¿Inmediatamente se puede hacer algo o no hay forma, Juan Javier? Inmediatamente se puede hacer algo, Fabricio, y es reconocer que se ha cometido una ilegalidad y reconocer que se ha intentado a través de un golpe de Estado tomarse el Consejo de Participación. Ese sería el principio de un camino para recuperar el tiempo perdido en el Consejo de Participación, porque todo este boicot
al que nos ha sometido esta mayoría gobernista y golpista ha venido desde hace algunas semanas y meses atrás. A partir de allí, avanzar en los procesos de designación de autoridades sin modificar los reglamentos y las reglas de los concursos de oposición y méritos que ya fueron aprobados, que ese es uno de los grandes anhelos del gobierno nacional, incorporar una prueba oral para designar a dedo nuevamente al Contralor General del Estado. A corto plazo, si no hay esa reflexión por parte de estas autoridades, de estos 4 consejeros, lastimosamente, como tú dices, Fabricio, tendremos varios meses de una institución que no puede avanzar en la toma de decisiones y probablemente tendremos que tomarnos este tiempo para que la Asamblea Nacional determine si es que se van a la casa o no estos consejeros golpistas. Y mientras tanto, ¿correrían riesgo los procesos de designación de autoridades, los concursos como tal? Sí, entraría un momento de espera. Esto no es ahora nuevo, ¿no? El mayor interesado en que las autoridades de control del Trujillato se mantengan en funciones es el mismo gobierno nacional. Es decir, esto ya entra dentro de la estrategia del gobierno, que no quiere que personas como Riofrío, que es el subcontralor del contralor preso, esté todavía en funciones. Que se mantenga la conformación actual del Consejo Nacional Electoral, que se mantenga la configuración actual del Tribunal Contencioso Electoral, que tengamos estas autoridades del Trujillato y que nosotros no podamos remover y cambiar de manera transparente a estas personas, es lo que ya busca el gobierno nacional. Era clarísima la intención, porque nosotros el boicot y la intención de que nosotros no avancemos en cada una de las etapas ya era explícita antes de este golpe de Estado institucional. Por lo tanto, esto ya beneficia a un gobierno que tiene puestas autoridades que lastimosamente le rinden cuentas y son aliados de esta trama en el tablero institucional de este país. Juan Javier, para ir cerrando, ¿el doctor Hernán Ulloa les ha convocado algún tipo de sesión del Consejo de Participación Ciudadana para esta semana? El día de hoy a las 3 de la tarde, Hernán Ulloa ha convocado a una sesión. Obviamente esa sesión es ilegal, yo no voy a asistir y no voy a reconocer una ilegalidad. Yo estaría incluso cometiendo un delito el momento en que asista a la reunión de hoy por arrogación de funciones, Fabricio. Correcto. ¿Y Sofía Almeida ha convocado por su lado? Sofía Almeida tiene la obligación de convocar para la sesión ordinaria el día miércoles. Pero no lo ha hecho todavía. Entiendo yo que lo hará hasta las 10 de la mañana, que es la hora en la que tiene para convocar a la sesión del día miércoles. El problema es que si se instala hoy la sesión de Hernán Ulloa, seguramente estarán 4 y hacen mayoría. Si convocan para el miércoles la ordinaria, seguramente no estarán los 4 de mayoría y solamente los 3 de minoría, y por falta de quórum no se podrá instalar. ¿Sí se da cuenta del conflicto, incluso de que estas cosas de forma, Juan Javier? Sí, Fabricio, no estamos ante un escenario sencillo. Esto, como cualquier otro golpe de Estado institucional, responde a estos intereses y a esta dimensión de arbitrariedad y autoritarismo. Lo que nos corresponde a nosotros es defender la democracia. Aquí ya no se trata de defender el Consejo de Participación ni los cargos de presidente y vicepresidenta a Sofía y David. Esto no se trata, no es una pugna por los cargos de presidente y vicepresidente. Esto se trata por defender la democracia y el Estado de Derecho. No se trata de defender los puestos, incluso que en este punto son no útiles para el Consejo de Participación Ciudadana. Como usted bien dice, con 3 consejeros poco o nada se pueden hacer en la disputa legal y en la disputa política al interno del Consejo, pero no reconocer que existe unas autoridades y permitir que el Consejo sea tomado por asalto es reconocer un golpe de Estado y es reconocer que vivimos en una dictadura. Esa pelea es la que estamos dando ahora
desde el Consejo de Participación, una pelea que permita recuperar la institucionalidad, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la democracia. Correcto, Juan Javier. Gracias por estos minutos. Veamos qué pasa esta semana. Muy gentil, Juan Javier Dávalos. Fabricio, un gusto estar aquí. Saludos, gracias. Muy amable, gracias a Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La conclusión de esta entrevista es que la minoría no reconoce a Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ende, a la convocatoria de esta tarde nos ha dicho no van a asistir los 3 consejeros y apela a una solución desde el plano de la Asamblea, pero... Que tomará su tiempo, ¿no? Como todo proceso. Además que cada proceso de juicio político se lo va tramitando en función de cómo van llegando estos pedidos, ¿no? Claro, en un orden de prelación, si se quiere. Claro, en este momento tienes juicio político a superintendente de bancos que ya salió de la Comisión de Fiscalización. Juicio político al Contralor que comenzó el viernes. Luego tienes al Procurador, me parece, ese es el orden. Luego creo que tienes a la Judicatura. Luego tienes al Consejo Nacional Electoral. Y de ahí recién, si es que madura este. Correcto. O sea, se dan cuenta, a la cola. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.